Mi objetivo en esta última sesión, que conviene recordar que tiene que ver con la recepción de Aristóteles en la posmodernidad. Y la pregunta, en definitiva, es: ¿qué aporta Aristóteles hoy? ¿O por qué la filosofía de Aristóteles, un filósofo del siglo V a.C., IV, V a.C., y la filosofía aristotélica que tuvo efecto después, qué sucede, digamos, para que tenga el impacto que ha tenido en nuestros días? O incluso, ¿qué ha sucedido para que haya un retorno a Aristóteles? Que es como algunos estudiosos se refieren a este fenómeno de volver a Aristóteles. ¿O por qué Aristóteles irrumpe en escena en nuestros días, cuando en realidad, pues, en un tiempo de aceleración del cambio como el actual, donde lo que sucedió en los años 90 para muchos de los jóvenes resulta casi prehistórico, y tampoco es para tanto, pues ¿cómo es posible que Aristóteles tenga el efecto que tiene en estos momentos para muchos? No es fácil responder a esta pregunta, pero quería hacer un apunte que creo que puede ser de interés para enmarcar la discusión también posterior. Aristóteles plantea en su inicio de la metafísica, plantea que el saber como tal, la búsqueda del saber, el amor a la sabiduría, que es en lo que se concreta la filosofía, presupone asombro, capacidad de asombro. Si hay asombro, es decir, si nos enternece alguna realidad que vemos o que nos imaginamos, eso supone un aguijón para el saber. Quienes no se emocionan de nada porque lo tienen todo demasiado visto o están de vuelta sin haber ido a ningún sitio en particular, esas personas no tienen capacidad para asimilar la filosofía porque no creen en el fondo en la potencialidad del ser humano para saber, para buscar el saber. En nuestros días hay una necesidad de volver a Aristóteles por distintas razones, pero hay un apunte, a mi modo de ver, que es esencial. En nuestro tiempo estamos reubicando el papel de las organizaciones en nuestras vidas. Y hay una rama de la filosofía práctica por excelencia, que es la filosofía moral, la ética, que se ocupa no solo de enjuiciar actos humanos, sino también tiene una proyección en organizaciones e instituciones. Y esa institución que está en el trasfondo de la reflexión ética precisa categorías de fundamentación. Y hay distintas tradiciones filosóficas que pueden proporcionar categorías de fundamentación a esa ética. ¿Por qué debes hacer esto y no lo otro? ¿Por qué has de ser leal a tus compañeros? ¿Por qué has de generar confianza? ¿Por qué has de tener una motivación servicial para las personas con las que te relacionas? Y un largo etcétera. Bueno, pues hay distintas instancias de fundamentación. Aristóteles es una de las más recurrentes en nuestros días. ¿Y por qué? Pues es complicado expresarlo en un tiempo tasado, como el que me propongo emplear, pero Aristóteles es, sin lugar a dudas, un referente para fundamentar procesos de toma de decisiones. Y esos procesos de toma de decisiones tienen su asiento particular, su asiento privilegiado, en el ámbito de las organizaciones humanas. ¿Yo tomo decisiones? Sí, desde luego.
Todos tomamos decisiones, pero las decisiones que tienen particular alcance son las decisiones no tanto en clave interpersonal, sino en clave intraorganizativa. Y en ese contexto hay una búsqueda de fundamentos para establecer las llamadas buenas prácticas en las organizaciones. Y como no estamos conformándonos con un mero catálogo de derechos y deberes o un catálogo de buenas prácticas, sino que queremos algo más, si retrocedemos a la filosofía, es decir, si retrocedemos a principios filosóficos, hemos de acudir, entre otras instancias, a Aristóteles. Y, sin lugar a dudas, en la posmodernidad hay un autor, Alasdair MacIntyre, en su obra Tras la virtud, After Virtue, que en los años 80 del siglo XX es el auténtico redescubridor de Aristóteles. El siglo XX, mediados del siglo XX, ha asistido, digamos, al auge del tomismo filosófico, del neotomismo. Pues a finales del siglo XX lo que nos hemos encontrado no es tanto con un neotomismo, sino con un neoaristotelismo, que ha supuesto considerar que la filosofía no comienza en la modernidad como algunos tratan de hacernos ver. La filosofía no comienza con una duda metódica al modo cartesiano en el siglo ya XVII. La filosofía, sin lugar a dudas, es una filosofía que no solo se interroga por primeros principios, sino también por fines últimos. Y es una filosofía que te ayuda a ser más feliz. No tanto a cumplir determinados deberes, no tanto a buscar principios que sirvan de fundamentación para tu actuación, para tu ser personal en el mundo, sino sobre todo te ayudan a ser feliz. ¿Y qué sucede en nuestro tiempo? Pues que asistimos a que nuestra vida profesional ocupa un grandísimo espacio, porque dedicamos mucho tiempo al trabajo. Y el trabajo, pues tiene muchas vertientes, tiene muchas lecturas, tiene muchos claroscuros. Hay trabajos, vamos a decir, portadores de sentido, portadores de significado, y otros trabajos que no ayudan al bien humano, que quien los desempeña no se hace mejores, más bien todo lo contrario. Algunos trabajos envilecen profundamente. Aristóteles tenía una concepción aristocrática del trabajo. Eso hay que reconocérselo. Y esa concepción aristocrática o elitista del trabajo le suponía discriminar trabajos que no precisaran de actividad contemplativa. Es decir, trabajos meramente manuales, vamos a decirlo así. Hoy diríamos trabajos mecánicos, pero mecánicos en el sentido de burocráticos de la expresión. Trabajos donde tienes todo acotado, el inicio y el final, y ni puedes retroceder en tu segmento particular, ni puedes proyectarte más allá, porque no es de tu competencia. Ustedes, dirán los portadores de esta mentalidad gerencialista, ustedes están aquí no tanto para pensar como para ejecutar. Para pensar estamos otros, dirán esos mismos. Aristóteles no llega, digamos, a esa escisión, pero sí que hace ver que quienes tienen una mentalidad meramente utilitarista, e incluso él llega a decir que quienes no tienen ocio posible en su vida, quienes no tienen capacidad para descansar y sustraerse de la vorágine del trabajo, esas personas no pueden desarrollar una actividad contemplativa y por tanto no pueden dedicarse a la filosofía. El neoaristotelismo que encabeza MacIntyre en la posmodernidad no llega, digamos, a descalificar trabajos
que no admiten ocio, es decir, trabajos de negocios. Porque el negocio, el negocio, es el trabajo que no tiene ocio, es decir, el trabajo que es omniabsorbente, que capitaliza todo, que te lleva incluso por donde no quieres, que te hace esclavo del trabajo. Pero Aristóteles sí que inaugura un proceso de toma de decisiones donde concede un estatus especial al proceso deliberativo. Es decir, a un proceso discursivo previo a la toma de decisiones, previo al posicionamiento de una persona, de una instancia suprapersonal que tome una determinada decisión. Y en ese contexto, en el contexto, vamos a decir, de la ética empresarial, en el contexto del business ethics, en ese contexto emerge con fuerza la necesidad de encontrar principios, prácticas de actuación que hagan crecer, que hagan florecer, como dicen en el Reino Unido, el flourishment, que propicien el florecimiento humano, que propicien lo que llamaríamos en España el crecimiento interior. Y ese crecimiento interior supone volver a la filosofía. No cabe el crecimiento interior sin filosofía. Resulta demasiado empobrecedor pensar que las ciencias particulares, aquellas en las que algunos de nosotros somos especialistas, nos van a dar la clave de bóveda para resolver los problemas más interiores, más genuinamente humanos. Es un error categorial. La filosofía, y vuelvo al principio, vuelvo a la primera sesión, la filosofía está antes, durante y después. La filosofía es un saber de ultimidades. Es un saber que se interroga en torno a los fines últimos, como dirá Aristóteles. ¿Y cuál es el fin último por excelencia? La felicidad. Todos los hombres, todas las mujeres, buscamos ser felices. No siempre sabemos cómo conseguirlo, pero que la felicidad nos mueve a actuar es evidente. Algunos, dice Aristóteles, confunden la felicidad con el placer. A Aristóteles le costó bastante delimitar, distinguir qué es felicitante en el sentido elevado de la expresión frente a qué es placentero y portador de felicidad. Aristóteles no era un estoico, no era alguien que demonizara la felicidad o que, más que demonizarla, la despreciara y se quedara estrictamente en el atenimiento al deber, a la forja del carácter, sin un trasfondo práctico, operativo, más allá del deber por el deber. De ahí Kant, en la modernidad, enfatizará la búsqueda de acciones que sean respetuosas con la dignidad humana, acciones que sean universales y universalizables en la medida en que sean acciones que las hagamos no por una motivación espuria, sino que las hagamos por el propio deber. Que sea el propio deber nuestra única motivación. Aristóteles no va por ahí. Aristóteles habla en un sentido mucho más realista, mucho menos constructivista, diríamos hoy. Habla de la felicidad como leitmotiv último, como fin último. Un fin que algunos no acaban de calibrar y que algunos incluso confunden con la buena suerte. Y está bien tener buena suerte, dirá Aristóteles, pero no es determinante. Está bien disfrutar de momentos placenteros en la vida, pero no es determinante. Eso no da la felicidad. Eso no garantiza la felicidad. La felicidad no es tampoco un ideal irrealizable, es una búsqueda sin término. Es una búsqueda permanente, como dirá Karl Popper en el siglo XX. Es una búsqueda sin término, es una búsqueda incesante. Todos buscamos ser felices. Nos confundimos muchas veces, trastocamos el fin último, nos conformamos con menos,
Quizá porque hemos perdido la esperanza. Esa es una de las claves de nuestro tiempo, perder la esperanza. Conformarnos con menos. Eso sucede mucho en el ámbito afectivo. Cuando me conformo con menos porque he perdido la esperanza de hacer algo grande o de ser feliz también en mi relación afectiva con otros. En el ámbito de las organizaciones, como antes decía, hay decisiones que se toman que afectan a una pluralidad constante y contable de personas, y en otros muchos casos afecta en clave de las consecuencias, afecta a segundos y terceros círculos de influencia. Hay decisiones que se toman en algunas organizaciones que no afectan a los clientes externos solamente, afectan a los proveedores, afectan a los empleados, afectan a los accionistas, si los hay. Y las decisiones que se toman en los gobiernos nacionales pues afectan a toda la colectividad, hayamos votado al partido político en cuestión o no le hayamos votado. Esas decisiones tienen un componente ético más que notorio. Y esas decisiones requieren, sin lugar a dudas, de procesos deliberativos a gran escala. Porque la filosofía para Aristóteles, y sobre todo la filosofía práctica, no es una filosofía basada en argumentos de autoridad. ¿Y cuál es el argumento de autoridad en estos momentos más manido? Precisamente en nuestro tiempo, en tiempos de la apología por la autonomía, pues sin lugar a dudas, el argumento por excelencia en nuestro tiempo es el argumento de autoridad. El argumento de autoridad significa que yo lo que digo es lo que dice el jefe que diga. Sí, claro. Que es como decir, yo no tengo criterio propio. Bueno, tengo mis propias opiniones, pero no las puedo desvelar, porque a lo mejor si las desvelo, puedo, digamos, no salir en la foto final. Por tanto, si tengo alguna duda, o ustedes tienen alguna duda de lo que yo pueda transmitir, me remito a mi jefe. ¿Y quién es mi jefe? Pues evidentemente el líder que no tiene por qué ser el consejero delegado. Me estoy refiriendo más bien al líder político. Se sobreentiende, ¿verdad? Yo no tengo criterio, es mi jefe el que tiene algo que decir al respecto. Si tienen alguna duda, consúltele a mi jefe. Claro, es desde luego de un empobrecimiento a gran escala reflexionar en esos términos. O sea, da muy poco juego pensar que yo no puedo decir lo que quiero decir porque me puede afear, me puede desmentir mi jefe y sobre todo me puede cesar de un cargo público. Eso es lacerante, eso es indigno, vamos a decirlo así. Es mucho más constructivo y mucho más sólido que alguien diga, pues tengo pareceres convergentes con mi jefe y en otros puntos discrepo de mi jefe y no pasa nada. Y si mi jefe deja de contar conmigo, no pasa nada. La vida es muy larga. Y donde una puerta se cierra, pues una ventana se abre. Por eso digo que hoy en día, en la terminología coloquial, lo que priman no son tanto los procesos deliberativos a gran escala, sino los argumentos de autoridad, donde yo me remito a mi jefe y no tengo más pretexto que ese, que es como decir, no me haga muchas preguntas y es más, si pudiera, concedería una rueda de prensa, casi sin querer, pero concedería una rueda de prensa sin preguntas, que es como ahora se estira tanto. Rueda de prensa donde no hay preguntas porque yo leo una declaración, me remito a esa declaración y si tienen ustedes problemas de interpretación, pues, en fin, pues acudan a los miembros de mi gabinete y ellos le darán noticia al respecto. Yo no tengo más que decir. Yo me limito a leer una declaración donde procuro, digamos, exonerarme de cualquier vínculo que me pudiera atar a una declaración de la que luego pudiera ser yo mismo rehén de esa declaración. Claro, en un contexto de esta naturaleza es francamente complicado que podamos reivindicar un proceso saneado de toma de decisiones. Aristóteles fue el primer filósofo que instauró los procesos de toma de decisiones, como decía él, previa deliberación. ¿Por qué? Porque las decisiones que no son deliberadas, las decisiones que son instantáneas, las decisiones que son precipitadas, esas decisiones generan daños de todo tipo.
Y es curioso que tenga que ser un griego del siglo V a.C. quien nos tenga que dar estas lecciones. Pero son lecciones perennes, porque se llama filosofía perenne, porque es una filosofía, digamos, que se proyecta en todo su influjo en la actualidad, como si fuera el primer día. Bueno, pues Alasdair MacIntyre, filósofo escocés, es el gran, digamos, promotor de Aristóteles en nuestro tiempo. Y desde MacIntyre pues tenemos una obra de Kelvin Knight, muy reconocido también, Aristotelian Philosophy, filosofía aristotélica, Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre, ética y política desde Aristóteles hasta MacIntyre, que nos traza todo un recorrido filosófico que tiene en su origen a Aristóteles y en su final a neoaristotélicos. Es decir, el recorrido filosófico desde el siglo V a.C. hasta el siglo XXI ha comenzado en Aristóteles y vuelve abiertamente a Aristóteles y a discípulos de Aristóteles. Y si no a discípulos, a seguidores de Aristóteles. A quienes toman a Aristóteles como referente. ¿Y en qué le toman como referente? En la retórica de Aristóteles, en la retórica del justo medio, que supone, sin lugar a dudas, hablar con claridad, con respeto, pero sin excesos, sin histrionismos, buscando puntos de acuerdo, buscando aquello que nos une más que aquello que nos separa, y por supuesto no construyendo muros que nos dividan y nos separen todavía más, que nos polaricen todavía más. Aristóteles sigue siendo reivindicado en nuestros días por esa necesidad de asombro que tienen todos aquellos que son educados, que son formados. Y hay un aspecto sobre el que quería hacer particular hincapié, y es el plano de Aristóteles como precursor de la educación en torno al carácter. En nuestros días, como bien saben ustedes, o al menos yo así lo considero, asistimos a una crisis civilizatoria de gran calado. Pero esa crisis civilizatoria tiene como, digamos, como referente primario la crisis en la educación. La educación está en crisis. Y hay muchas pruebas de esto último que digo, pero el número de bajas laborales a las que se acogen muchos profesionales de la enseñanza es todo un síntoma de crisis. Porque esas bajas por enfermedades psicosomáticas, en el fondo, es porque el lugar donde estoy trabajando no es un lugar que me atrae. No me hace crecer, sino que me hace incluso temer por mi propia integridad. Me siento coaccionado, me siento maniatado psicológicamente. Yo para esto no he preparado las oposiciones que he preparado. Yo no me encuentro a gusto en este ambiente. Un ambiente de tensión, un ambiente de violencia. La educación en nuestros días está especialmente necesitada de cultivo de virtudes, es decir, de hábitos operativos que precisamente por reiterarlos, precisamente por repetirlos, nos cuesta mucho menos su ejecución. Y esas virtudes nos ayudan a ser auténticos, es decir, a tomar decisiones en aquello que en conciencia debemos tomar decisiones. Nos hacen más expedito el camino. Las virtudes no son valores, los valores son ideas, creencias que podemos tener respecto de la vida nuestra, de la vida social y cultural. Las virtudes remiten al interior antropológico de cada uno, a la forja del carácter. Aristóteles es, sin lugar a dudas, la filosofía moral de Aristóteles es la gran precursora de la educación por el carácter. Y no de la educación por el entretenimiento que tenemos en nuestras escuelas, en nuestros centros formativos,
que tenemos una apología por el entretenimiento, cuando nuestros nietos, cuando nuestros hijos, más que entretenerse, lo que deberían es buscar el saber, buscar la verdad según sus circunstancias de edad y condición. No solamente pasar un buen rato, porque pasar un buen rato tampoco es que sea especialmente relevante, tampoco es que aporte en exceso. Y hay un último apartado que quería destacar, y es ¿en qué influye Aristóteles hoy? Aristóteles influye hoy en la posmodernidad en lo que a política se refiere. La política de Aristóteles es una política que en nuestro tiempo vuelve a ser tenida en cuenta. ¿Y en qué contexto? Pues con muchos matices, vamos a decirlo así. Pero Aristóteles, en el fondo, es el referente del comunitarismo contemporáneo. ¿Y qué significa comunitarismo? Pues significa una tradición de filosofía práctica que ensalza el papel de la comunidad política como instancia que ha de ser un sujeto de toma de decisiones y un sujeto particularmente influyente de nuestro ser y pensar en el mundo. ¿Por qué? Porque vivir en una comunidad política nos proporciona un acervo cultural, nos proporciona una ganancia idiomática, lingüística, que moldea nuestro carácter. No pensamos igual si nos expresamos en albanés que si nos expresamos en español, por supuesto. No pensamos igual. La comunidad política nos ha dado mucho. No estamos en esta comunidad política por accidente. Algunos pueden decir, bueno, esto en nuestro tiempo es muy matizable porque mi padre es de este país, mi madre es de este otro, porque mis hermanos viven cada uno en un continente distinto. En nuestro tiempo, la idea de comunidad política merece ser resituada, reconfigurada. Nuestra ciudad, la ciudad de Valencia, sin ir más lejos, no es asimilable a las categorías de la polis griega, evidentemente. Pero no tanto por el número de habitantes, sino por su propia configuración y, sobre todo, por la escasez de participación cívica que hay en una ciudad como la nuestra y como muchas otras semejantes. En nuestros días, yo recuerdo cuando nacieron los presupuestos participativos, que los han instaurado distintos partidos políticos. En el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Ayuntamiento de Santander fueron los pioneros, por parte de dos partidos políticos completamente antagónicos, como el Partido Socialista y el Partido Popular en España. Bueno, pues es sintomático, pero los presupuestos participativos, que es lo que más nos podría asemejar a una comunidad política de antaño, tenían una participación, cosechaban una participación que no ascendía ni al 1%. Claro, que aquí en Valencia después nos pudieran decir de acometer obras de determinada naturaleza, obras públicas me refiero, después de haber cosechado una participación no superior al 2%, dice uno, bueno, pero es que yo no lo he votado eso, pero es que a mí tampoco me interesa. ¿Y cómo me ponen a mí como que yo soy un promotor de una iniciativa donde han sido 4 personas las que lo han hecho? Es decir, en nuestro tiempo, la idea de comunidad política, precisamente porque vivimos en un escenario de libertad de y no libertad para, pues nos viene como muy de lejos. Que es como decir, participación política, bueno, yo lo que quiero es que me resuelvan los problemas. Yo lo que quiero es que cada 4 años, pues los que estén representándome, pues lo hagan lo mejor posible y sobre todo que no me frían a impuestos. Y a ser posible, pues que si hay baldosas que están dañadas en el pavimento, pues que me las arreglen, porque puedo tropezar y caerme y romperme cualquier hueso, ¿no? En nuestros días, la idea de comunidad política, vamos a decir, que ha sido puesta en duda, pero ha habido distintas corrientes que la han vuelto a reivindicar. ¿Y cuándo la han vuelto a reivindicar? Pues cuando se ha visto, digamos, la gran crisis, la grave crisis de legitimidad que tienen las Naciones Unidas hoy
en el gobierno de los estados nacionales. Estados que, como ustedes saben, algunos de ellos, las llamadas superpotencias, tienen poder de veto. Y ese poder de veto, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China, impide cualquier decisión que algunos considere perturbadora para sus propios intereses. ¿El resultado cuál es? La imposibilidad no solo de un gobierno mundial, sino de un gobierno de estados nacionales. En ese contexto emergen los nacionalismos, emergen los particularismos, pero también emergen, y esto puede ser valioso, no es ni mucho menos rechazable, a mi modo de ver, el comunitarismo, que es como buscar aquello que más nos une, aquello que supone familia, escuela, tradición, cultura compartida, donde compartimos, como su nombre indica, pues algo más que un acervo de buenas prácticas. Compartimos nuestro ser y misión en el mundo. El Ateneo Mercantil de Valencia es, sin lugar a dudas, un ente privilegiado, no solo para transmitir cultura, sino precisamente para ejercer por la vía práctica el comunitarismo. ¿Por qué? Porque aquí, en el fondo, hay como un conglomerado de asociaciones, hay un tejido cívico a gran escala que nos permite compartir vivencias de todo tipo, incluso participar en juegos, participar en exposiciones, asistir a conferencias, escucharnos unos a otros, poder argumentar, contraargumentar, replicar, duplicar la réplica. Podemos participar de forma horizontal. Y eso, en nuestro tiempo, sin lugar a dudas, tiene como agente remoto a Aristóteles. Aristóteles es el promotor de la deliberación por excelencia. Y la deliberación se ha de hacer en un contexto pausado, en un contexto ponderado. La deliberación no se aviene en absoluto bien al género asambleario, al género, digamos, del panegírico que hacemos cuando queremos ensalzar a alguien, al género fúnebre cuando queremos ensalzar las virtudes de un difunto. No. Lo que necesitamos es participar entre iguales, entre personas que estamos comprometidas en torno a un proyecto común y que queremos que la filosofía tenga incidencia en nuestra vida práctica, como la tuvo para los griegos, que veían la filosofía como una actividad que les permitía desplegar lo mejor de sí mismos para participar y comprometerse en los destinos de su ciudad. Y sobre todo, la filosofía servía de portada, de instancia portadora de la sabiduría, del amor a la sabiduría, de la búsqueda del saber por el saber mismo. No de la búsqueda del saber para conseguir un rédito personal o electoral o crematístico, sino el saber por el saber mismo. Necesitamos, en nuestro tiempo, ensalzar la inmaterialidad. Necesitamos defender lo intangible, defender aquello que perdura en el tiempo, aquello que nos trasciende, que va más allá de nosotros, aquello que puede ser transmisible a futuras generaciones, aquello que tiene dignidad y no precio. Porque si todo tiene un precio, si el argumento tan manido hoy, ponme un precio y lo resolvemos, si ese es el argumento por antonomasia, o el argumento es yo me limito a transcribir lo que me dice mi jefe que transcriba porque no tengo más opinión que la que él pueda tener, la que él o ella pueda tener, pues evidentemente asistimos a un género empobrecedor a gran escala. Un género que proyecta crisis a mansalva, una crisis de la que todos somos o podemos ser testigos, y una crisis que no conviene, digamos, minusvalorar.
que no conviene despreciar. En ocasiones podemos estar bien una temporada y ver las crisis que a otros les aquejan como algo lejano, como algo que, bueno, pues no han tenido buena suerte esas personas. Yo estoy mejor que esas personas. La crisis muchas veces denotan problemas más profundos que me afectan a mí. Y aunque no me afecten en los próximos años, me afectan a mí como persona porque comparto las vicisitudes de otros. Y lo que afecte a otros me afecta a mí también. Y todo tiene efecto sobre otros. Y todo acaba siendo importante. Cuando subestimamos los problemas que tienen tantos, no solo económicos, sino problemas de identidad, problemas de respaldo, de reconocimiento, problemas de atención, problemas de convivencia, problemas de unidad familiar, etc., pensemos que los que estamos aquí tampoco estamos exentos de esos problemas, o podemos estarlo en el futuro. Tenemos no solo que mirar con mimo y atención a los demás, sino tenemos que hacernos cargo de la vida de los demás en aquello que nosotros podamos serles benefactores, podamos serles agentes útiles. La humanidad nos afecta, sobre todo nos debería afectar cada persona que tenemos cerca, desde luego, empezando por los más cercanos y acabando por los más lejanos. Pero nada nos puede resultar indiferente. La filosofía de Aristóteles, y con esto acabo, la filosofía de Aristóteles es una filosofía para vivir en comunidad, una comunidad que tiene sus logros, que padece sus crisis, pero que se reconstruye, que forja, digamos, una mentalidad en sus miembros abierta, discrepante, una cultura basada incluso en el disenso, habría que decir, es decir, en la capacidad de argumentar y contraargumentar. Eso es lo que hizo Santo Tomás de Aquino como discípulo seguidor, digamos, de Aristóteles en cuanto a filosofía se refiere, al filósofo por excelencia que le llamaba. La capacidad para interactuar con otros, para emplear argumentos que otros emplean, para ponerlos en el mismo plano y, sobre todo, crecer conjuntamente, porque de todos se aprende, absolutamente de todos se aprende, de todo se aprende. Para la filosofía, en definitiva, hay una búsqueda incesante por el saber, por ese saber que perdura y ese saber que está abierto a las contingencias, que está abierto a las limitaciones humanas, a las limitaciones del propio saber, pero es un saber que no se resigna, que no claudica, que no se limita a la búsqueda de lo efímero, a la búsqueda de la ganancia individual, sino que tiene un sentido de misión, un sentido de totalidad, un sentido de excelencia. Pues hasta aquí mi intervención y a su disposición a partir de ahora. Muchísimas gracias.